Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Sí, efectivamente, los ponentes que me precedieron comentaron temas que son parte de esta evolución rápida, perdón, esta evolución rápida que ha tenido el tema de tecnología en cuanto al sector salud, ¿no? Vemos como algo que se venir con el tiempo, como el teletrabajo, la telemedicina, las historias clínicas electrónicas, venían llevando un proceso el cual tuvo un empuje mucho más inmediato, basados en el tema de esta pandemia que nos viene todavía pues golpeando en muchos de nuestros países. Este avance involucró muchos temas que nos hicieron adelantar y dar pasos agigantados, como la transferencia a la nube, por ejemplo, ¿no? Una de las acciones que hoy en día se vienen tomando, además del teletrabajo, además de la telemedicina, es el tema de la migración de los equipamientos hacia nube. Entonces, listo. Entonces, vamos a imaginarnos un poco, no, ni tanto que imaginarnos, ya estamos viviendo hoy en día momentos en los que despertamos y alguno de nuestros gadgets, ya sea, vamos a decir algunos nombres, Alexa o algún otro dispositivo, nos da los buenos días y nos dice cuál es el estado de nuestra salud, además del tiempo y otras cosas más. Nos comenta si estamos con la presión en buen estado, si la oxigenación es la adecuada. Incluso nos pueden ya comenzar a recomendar qué tipo de desayuno tomar, la parte nutricional de la persona, para que tengamos los nutrientes necesarios, valga la redundancia, para un mejor desarrollo del día a día de todos nosotros, ¿no? Esto lleva o conlleva a una serie de datos que van a ser manejados a través de dispositivos que han sido gestados sin un tema de seguridad informática actualmente, ¿no? Muchos de estos dispositivos vienen siendo hackeados y vienen siendo usados como bots o como robots para ataques de manera masiva, ¿ok? Ahora, si esto lo trasladamos un poco hacia el lado ya empresarial, hacia el lado de una clínica, un hospital, algún centro médico, el volumen y el crecimiento de este tipo de información ha crecido enormemente, ¿no? La inteligencia artificial aquí juega un papel importante, ya que con ella comienzas a modelar un poco comportamientos, estilos de vida, ¿no? Y hacer una recomendación en base a esta curva de aprendizaje que llevan estos sistemas, ¿ok? Tema importante acá, la inclusión de tecnología dentro de temas médicos, lo cual nos está permitiendo, tiene muchas bondades. Una de ellas es la parte de la telemedicina. Hay lugares remotos donde no llegaban de repente determinadas especialidades y hoy en día se vienen desarrollando a través de la telemedicina, ¿no? Operaciones que se hacen en remoto, con lo cual el cliente puede tener una de las mejores atenciones con algún médico especializado desde la comodidad pues, del lugar de residencia, sin que esto implicara mayores gastos. Toda esta facilidad que brinda la tecnología hoy en día trae también su contraparte, que es la parte de el crecimiento, de repente no desmedido, pero sí el crecimiento rápido, ¿no? De manejo de información que bajo un esquema de puro papel, digamos, para no entrar todavía al cero papel, llega a incrementar el manejo de esto en cuanto a personal, en cuanto al cuidado de este material y también en cuanto al tema de almacenamiento, ¿no? Compartí hace muy pocas semanas atrás una reunión con un encargado del área de TI de un hospital en Perú, y me comentaba que tenía volúmenes increíbles de información para pasar, historias clínicas que estaban almacenadas dentro de containers y que no eran uno ni dos, eran mucha, muy buena cantidad de containers que tenían que digitalizar para poder entrar al cero papel. ¿Esto qué permite? Permite también una facilidad de cara al usuario, al paciente, ¿no? Porque, y lo mencionaban hace un momento mis compañeros que me precedieron, el tema de la no necesidad de tener que hacer múltiples exámenes de manera reiterativa, porque no hay digamos que no hay una trazabilidad, o no había una trazabilidad de la cantidad de
estudios que una persona se hacía para uno u otra atención médica, ¿no? Con lo cual, la persona que se atendía en determinada ciudad, si estaba de viaje, no contaba con esa información, tenía que utilizar nuevamente los análisis para poder saber cuál era el estatus y cómo había evolucionado. Hoy en día, la historia clínica te permite atenderte en un lugar, moverte a otra ciudad y jalar toda esa información. Información que tiene un alto grado de responsabilidad de manejo de los agentes que están involucrados en esto de acá. Llámese ministerios de salud, las mismas entidades prestadoras de salud, los médicos, ¿no? y toda persona que participe en esta cadena de seguridad que debería brindarse a este tipo de manejo de información de datos. En muchos de nuestros países tenemos leyes de privacidad de datos personales o de manejo de datos personales, las cuales hoy en día incluso sancionan no solamente con penas económicas, sino también incluso con pena de cárcel para quienes liberen este tipo de información o no resguarden adecuadamente. ¿Esto a qué conlleva? A también manejar una legislación con respecto a cómo y qué debe hacer para proteger la información, ¿no? En cuanto al tema de manejo de datos personales, en algunos países, hasta donde he podido revisar, por la misma funcionalidad de mi posición de estar en múltiples países, me permite también revisar que la ley de privacidad de datos personales involucra, como les decía, un manejo de información o de bases de datos que tienen que ser registradas en entidades gubernamentales, las cuales uno adquiere un compromiso de velar por la protección de esta información, ya sea por pérdida, robo o eliminación casual de este tipo de información, ¿no? La fuga de este tipo de información antes no tenía, o en muchos casos las instituciones no tenían claro a quién pertenecía, digamos que la responsabilidad del manejo de esta información. Esto conllevaba a que de repente la responsabilidad recaía en el encargado de seguridad, con lo cual esta persona obviamente preparaba un informe, lo elevaba al directorio y el directorio respondía de repente en muchos casos con que el presupuesto estaba muy alto, no contaban con ese presupuesto para este año, que vieron la forma de buscar soluciones un poco más económicas, ¿no? Y dejaban en stand-by ese tipo de procesos. ¿Qué es lo que pasa? La legislación comienza a cambiar y para darle mayor rigor y mayor responsabilidad al tema, las nuevas leyes o las modificaciones que han sufrido algunas de estas leyes de privacidad de datos personales ha conllevado a que se denomine como responsable del manejo de este tipo de información al encargado o a la máxima persona a cargo de la institución. ¿Listo? Con lo cual, en un ministerio ya el encargado de velar por la seguridad de los datos personales de esta institución no viene a ser el encargado de seguridad ni el gerente de TI, sino directamente un ministro. En el caso de un hospital, pues no necesariamente el jefe de seguridad, ni de repente el gerente general, sino los dueños o incluso los accionistas. Como les digo, si requieren mayor información sobre temas de ley de privacidad de datos personales, eso lo pueden encontrar lo pueden googlear en cada uno de sus países y van a encontrar ese tipo de información, pero adicionalmente a ello nosotros lo vamos a invitar posteriormente a participar sobre un webinar en el que vamos a hablar acerca de este tipo de ley en cada uno de los países donde venimos trabajando, para comentarles un poco más a profundidad cuáles son y cuál es el procedimiento para la protección del mismo, y que esto ya involucra, pues, sin lugar a dudas, no solamente entidades financieras, entidades prestadoras de salud, sino a todo ámbito, a todo sector, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de manejo de información y una base de datos bajo esta normativa. Ya estamos básicamente indicando que una base de datos de trabajador ya cuenta como información sensible. Basta que tenga nombres, apellidos, número de teléfono y algunos otros datos más que vienen a ser datos personales, tienen que estar custodiados con medidas que puedan demostrar una trazabilidad de cómo sucedió la pérdida, robo,
o error involuntario de manejo de información, ¿no? Lo que muchas veces se considera como capa 8 en seguridad. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sigue evolucionando la parte tecnológica? Visto que el crecimiento de grandes volúmenes de información comienzan a sobrepasar la capacidad de manejo dentro de una empresa, entiéndase que si tenemos una muy buena o comenzamos en una clínica, en un hospital, con una cantidad determinada de historias clínicas físicas, vamos a necesitar, conforme vayamos creciendo, mayor cantidad de personal para poder administrar adecuada y correctamente este tipo de información, ¿no? Se comienza a trabajar en el proceso de cero papeles y dentro de ello comienzan las historias clínicas a generar estos nuevos sistemas de historias clínicas electrónicas, ¿no? Nos comentaba hace un momento la doctora Katia cómo en el caso de la implementación de la historia clínica en el grupo empresarial en el que trabaja, han tenido unas muy buenas prácticas y un desarrollo eficiente e inmediato, ¿no?, de trabajo de ellos. Y esto conlleva a trabajarlo también de la mano con seguridad en perímetro, con seguridad en nube, con seguridad que pueda permitir no solamente proteger la información, sino también mitigar un ataque. Hoy en día hablamos que ha habido un incremento importante de lo que vienen a ser los ataques de personas que quieren manejar este tipo de información, hackers, que lo que buscan es negociar este tipo de información. Se dice que hoy en día, el negocio del ciberdelincuente es uno de los mejores negocios, de los negocios más rentables que hay en el planeta, junto con el narcotráfico y la trata de personas, ¿okay? Siendo la parte del ciberdelincuente la que ocupa el primer lugar en cuanto a rentabilidad, ¿okay? Y esto, si lo trasladamos al entorno de la salud, les podemos comentar que hoy en día, en los últimos reportes comentados por perdón que se me fue el nombre de la consultora, ahorita que recuerdo se las menciono, pero esta consultora lo que comenta es que en promedio la venta de información de una tarjeta de crédito puede estar costando algunos cuantos dólares, cuando una historia clínica puede llegar a costar $100 o poco más de $100. Y esto en razón de que, en qué uso se les puede dar a una historia clínica, ¿no? Uno, el manejo de información personal que puede afectar la imagen de una persona. Esto se ha dado básicamente y en especial en la parte política. También tienes la parte de comercializar este tipo de información con empresas como, por ejemplo, aseguradoras, ¿no? Empresas que puedan llegar a las personas ofreciendo un producto basados en este tipo de información, ¿no? Y bueno, otras múltiples motivos por los cuales este tipo de información comienza a tener un valor importante también a la hora de comercializar dentro de la dark web, ¿no? Esta zona oscura donde se comercializan todo tipo de información o de productos que en un entorno normal, regulado, no se podrían comercializar, ¿no? Una vez que crece el volumen de información y una vez que se comienza a mirar o pensar en temas de seguridad, también hay que ver múltiples temas, ¿no? Uno de ellos es el tener protegida la información, el poder mitigar la información, poder mitigar un ataque, ¿no? Y poder no solamente detectarlo, sino también tomar acción inmediatamente. A mayor tiempo dentro de un ataque efectivo dentro de la red del cliente, mayor daño va a causar, ¿no? Si actuamos de una manera mucho más inmediata, vamos a poder bloquear esto y evitar el daño mayor posible, ¿correcto? Ahora, cuando se habla también del tema de mitigación, estamos hablando también no solamente de una respuesta rápida, sino también del poder sincronizar este tipo de información con otras entidades en el mismo u otros países.
Esto funciona a través de las actualizaciones que se tienen en distintas empresas, ¿no? Cuando estamos hablando de un holding o un grupo de empresas, un mismo ataque puede impactar en una clínica o hospital e inmediatamente el mismo tipo de ataque que fue descubierto de repente 6, 7 meses después, voy a poder insertarlo dentro de otra institución, el mismo, sin ninguna variante, y va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque no hay una sincronización del manejo de seguridad o una política clara, no solamente en empresas privadas. Confírmenme por favor si todavía se puede ver mi presentación. Sí la vemos, David. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este tipo de sincronización de ataques obedece no solamente a políticas que todavía se vienen manejando en cada país, sino también a decisiones que se vienen trabajando desde el interior de empresas privadas, ¿no? En instituciones privadas que tienen una marca en un lado y en otra oficina tienen otra marca, y esto hace que no necesariamente la comunicación sea la más rápida que debiera tenerse, ¿no? ¿Qué se propone o qué está proponiendo realmente las empresas encargadas de seguridad? Es el tema de manejar un mismo dashboard, ¿no? Una misma marca, y centralizar la información de manera tal que la respuesta sea oportuna, sea rápida, sea oportuna, y al mismo tiempo pueda ser activado en distintos lugares de ser necesario, ¿no? Los ataques masivos vienen surtiendo efecto a nivel mundial. Como ustedes han podido ver, hoy en día hablamos de ataques que logran encriptar información no de una empresa en un solo país, sino en múltiples países. Ya hemos visto casos de WannaCry y otros que también han podido ustedes enterarse, ¿no? Que han sido noticias en todo el mundo. Hemos tenido hackeos de redes sociales, hemos tenido caídas de determinadas aplicaciones que hoy en día se han vuelto más allá de solamente una aplicación de juego o de diversión, se han convertido en vínculos de comunicación, incluso empresarial, ¿no? ¿Qué es lo que propone Hillstone en este caso con este tipo de actividades? Pues mostrar un poco qué es lo que se viene, hacia dónde está caminando la parte de la incursión de tecnología como un vehículo que pueda dar facilidades a las personas y no convertir a una persona en un esclavo de este tipo de tecnología, ¿no? Nosotros tenemos soluciones que comienzan desde el perímetro y llegan hasta la nube, protegiendo todo el entorno de cada una de las empresas. Aquí lo que les quería mostrar un poco era un caso de éxito que se había presentado a través de Gartner, ¿no? Donde una institución de salud comienza a tener problemas con el manejo de datos, como les decía hace un momento, y en el proceso, y en este proceso, Gartner colabora y logran, digamos, para hacerlo corto, luego les comparto, no voy a leer toda esta información, pero la Metro South Health necesitaba mejorar el manejo de la información que tenían. Para ello comenzaron a digitalizar toda la información. Con ello lograron un poco lo que les comentaba hace un momento, el tema de bajar costos, ¿no? De poder tener una forma mucho más rápida y efectiva de atender a sus pacientes y tener este tipo de información abierta en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? Esta digitalización de información se manejó en 5 hospitales del sistema de esta entidad, ¿no? Y se ahorraron hasta 3 meses en la implementación y 6 meses adicionales al comprender los riesgos tecnológicos y de cómo mitigarlos. Acá no es un tema, y de esto se conversa mucho en temas de transformación digital, no hablamos única y exclusivamente de pensar que la transformación digital es cambiar de equipos y poner o aumentar o quitar alguna cantidad de equipos, sino básicamente de este enlace entre equipamiento y cultura sobre temas de seguridad. Esta cultura de seguridad es importante y para ello hay que comentarla, comunicarla con el personal de la compañía. ¿Ok? Paradigma del paciente, ¿no? En esta parte, en este momento, lo que estamos viviendo en cuanto al tema de pandemia, lo que ha pasado con el tema de seguridad a través de lo que venimos viviendo con el COVID-19, es que nos ha obligado a hacer un
teletrabajo que no se esperaba de manera tan rápida, ¿no? En otras regiones sí es muy avanzado el tema de llevar tu propio dispositivo a trabajar y con ello la compañía adopta la aceptación de recibirte con el equipamiento, pero este ingreso de recurso humano con sus con sus propios dispositivos generó también determinada brecha que ahora se incrementó mucho más con el trabajo desde casa. Al movilizarnos o trabajar desde casa y no movernos hacia una oficina, implica que usemos computadoras que venimos manteniendo en casa bajo el uso de la familia en general, hijos, de la esposa, que el esposo, etc. Y esto hace que deje de ser una computadora segura y que asuma ciertos riesgos que al conectarse con las oficinas o al conectarse con el servidor de la oficina va a generar una brecha de seguridad importante que debiera tratarse, ¿no? ¿Qué otro punto importante con el tema del paciente? Hoy en día el paciente ya puede recibir una atención médica desde casa, ¿no? Porque el médico está trabajando desde casa, el paciente no necesita moverse o no lo hace por un tema de seguridad o de salud, por las razones de la pandemia, y hace el tratamiento desde casa. Ahora, recibe una receta virtual. Hoy en día puede levantar el teléfono y comunicarse con la farmacia que le va o pedirlo vía web, con lo cual esto va a ser entregado desde casa. Van a recibir todo pagado con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito desde la comodidad de su casa, y esto involucra más actores que ponen en riesgo la seguridad no solamente de una empresa, sino también de una casa, ¿no? Es mucho más sencillo hoy en día para un hacker que quería antes ingresar a determinado banco, pues poner todas sus baterías enfocadas en la casa de uno de los trabajadores, hackear el acceso del trabajador y desde allí poder ingresar a la compañía. ¿Por qué? Porque en casa no se cuentan con las medidas de seguridad necesarias para proteger la seguridad de la información que se mantiene en ese computador. Cosa contraria pasaba hace poco cuando el hacker quería sacar esa información desde dentro de la entidad bancaria o de la entidad de salud, ¿no? Las medidas de seguridad sin lugar a dudas son mucho más robustas en estas instituciones, cosa contraria a la que se maneja hoy en día en cada una de nuestras casas, ¿no? En la actualidad, ¿cómo respondemos a los retos mencionados, ¿no? Les decía hace un momento, consultas virtuales, sala de operaciones remotas, que esto es una gran ventaja para muchos pueblos que están alejados de la capital y que era un poco más difícil atender una emergencia médica, ¿no? Las recetas virtuales, cirugías robóticas, la parte de inhaladores, el monitoreo cardíaco remoto a través de gadgets que son, digamos que monitoreados, valga la redundancia, a través de sistemas con inteligencia artificial que pueden darle no solamente un diagnóstico, sino también una mejora en la calidad de vida con recomendaciones que se van generando a través de la inteligencia artificial aplicada en este tipo de servicios, ¿no? Más datos importantes acerca de la ciberseguridad, ¿no? El impacto, sin lugar a dudas, del COVID-19 ha generado nuevos retos, ha generado nuevas políticas de trabajo, ¿no? La exposición de vulnerabilidades en sistemas de dispositivos conectados, que era lo que les comentaba hace un momento, está conllevando a tomar en consideración también en nuestra región la posibilidad de tener personal trabajando desde casa con sus propios dispositivos, ¿no? Y colocándole incluso firewalls de conexión desde un domicilio hasta un centro de trabajo. De esta manera, la información y la protección del hogar, del colaborador, del trabajador va a estar protegida, y de esa manera, a través de encriptación que brinda una VPN, va a poder conectarse con su centro de trabajo de manera más segura, no solamente desde el punto de entrada hasta el punto de llegada, sino a través del túnel que va a conectar este tipo de seguridad como la que Hillstone ofrece, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la dificultad para la actualización de dispositivos IoT,
se cuenta hoy en día con soluciones de seguridad que lo que permiten es no solamente detectar intentos de ataques y bloquearlos, sino también que nos permiten alertar sobre algunas deficiencias que puedan tener. Equipos que brindan seguridad al interior de una red en cualquier institución, que va a detectar o que va a estar escaneando, buscando brechas de seguridad de manera tal que puedan ser resueltas en el menor tiempo posible y no generen una intrusión dentro de la red, ¿no? Otro de los puntos importantes también es la necesidad de implementar buenas prácticas y un protocolo de actualización. Y esto entendiéndose que no solamente la parte de equipamiento va a responder o va a menguar un ataque, sino también las buenas prácticas o el conocimiento que pueda tener no solamente los responsables de seguridad, sino también todo el equipo que conforma una entidad, va a permitir que esto sea mucho más seguro. Podemos tener todas las mejores sistemas y herramientas de seguridad dentro de una empresa, pero si por error mío suelto una información que no debería salir, por decirles algo, unas historias clínicas que las libere y las envíe pues, por correo electrónico por equivocación, no al paciente A, sino al paciente B, voy a tener un error de capa 8, un error que podría ser involuntario, pero también se podría presentar de la otra manera, ¿no? De una manera de sabotaje del interior de una misma compañía, ¿no? Estos errores voluntarios o involuntarios tienen que ser protegidos o tienen que ser evitados a través de soluciones que cuenten con inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, por cierto, en el caso de Hillstone manejamos desde hace más de 8 años, ¿no? Hace más de 8 años lanzamos al mercado el primer firewall con capacidad de inteligencia artificial basado en el análisis del comportamiento. Para darles un ejemplo de ello, es que si tenemos en el caso de nuestra entidad, una entidad de salud, donde ustedes trabajan, maneja un cierto grado de flujo de información de salida hacia la internet, y de repente en determinado momento comienza a salir grandes cantidades de información, nuestra solución detectaría que esto es un comportamiento anormal, ¿no? Y obviamente bloquearía y alertaría a los encargados de seguridad para revisar si es que esto es un comportamiento que debiera ser permitido o corregir este comportamiento anómalo que se presente, ¿no? No estoy tratando de entrar en una parte técnica en esta presentación, tampoco de mostrar o hablar acerca puramente de las soluciones que vendemos, porque no es un poco la idea, pero sí comentarles acerca de la problemática que viene, de que sí, ya hoy en día hay soluciones de seguridad que vienen ayudando a instituciones como las de ustedes en proteger esta información valiosa que no solamente podría generarle serios daños económicos, sino también en cuanto a la imagen de vuestra institución, ¿no? Se han dado casos en los que en un reciente ataque que hubo en un país de Sudamérica, varias instituciones de salud fueron atacadas de manera simultánea, con lo cual muchas de ellas quedaron con días sin poder trabajar bajo un ataque de ransomware simultáneo. El ransomware lo que hace es encriptar la información. Imagínense ustedes tener toda la información de historias clínicas y que esta información sea encriptada. ¿Por qué son objetivo de ataque una entidad de salud? Porque sin lugar a dudas se conoce o se entiende que por la misma naturaleza del ejercicio que lleva una clínica, un hospital, requiere de tener su información y manejo de información a mano, por lo cual muchas veces se ven obligados a pagar los rescates que se piden para que puedan desencriptar esa información, cosa que muchas veces no se da, ya que los mismos atacantes que encriptan la información no tienen la llave para poder hacerlo, ¿no? Y recuperar la información encriptada bajo ransomware si es posible hacerlo, va a tomar mucho tiempo el poder lograrlo, ¿no? Además del costo que esto implica y la inmediatez de resolverlo, es un tema que no muchas veces se tiene, ¿no? Siguiendo un poco con lo que les comentaba del caso de Gartner y cómo digitalizaron toda la solución, llegábamos a lo que les mencionaba, el tema de costo y eficiencia, ¿no? En cuanto al manejo de la información.
¿no? Incrementaron la productividad porque tenían todo mucho más a mano y esto era mucho más ágil también de presentar a un médico que estaba en un extremo u otro del centro médico, ¿no? Y el mejor manejo de grandes volúmenes de información. ¿Listo? Ya esto entra un poco más en lo técnico, 1.5 GB de procesamiento de datos por día, un crecimiento importante, ¿no? Para anotar, pero que ya con un sistema digitalizado es mucho más sencillo de trabajar, ¿no? Ahora, en fundamentos que definen la seguridad de la información, marcamos algunos, pero el principal acá es el tema de confidencialidad, un tema que ya veníamos comentando hace un momento, el tema de cómo proteger esa información, de lo valiosa que es la información y cómo en cada uno de nuestros países, por normativa, leyes en general, esto viene siendo tomado muy en cuenta. Y para poder brindar esta confidencialidad, esta protección de la información de datos personales, se requiere de soluciones de seguridad que no solamente protejan perímetros, sino que también cuenten con un aprendizaje de máquina que permita entregar inteligencia artificial, ¿no? La parte de integridad, la información tiene que estar inalterable, lo comentaba hace un momento también la doctora Katia, que la información que se maneja allí no es de tratamiento y que pueda ser alterada, ¿no? Es básicamente un referente para que se pueda visualizar y tener la información a mano, pero no es modificable en el momento por razones de seguridad, ¿no? Un error de un ser humano podría hacer que toda esa información fuera perdida, ¿no? Disponibilidad, la información tiene que estar disponible, ¿no? Y al alcance donde se necesite, a la hora que se requiera y desde el dispositivo que se necesite, ¿no? Eso es algo que se viene trabajando mucho en el sector salud, no solamente en temas de la parte de virtualización, sino también en la capa de seguridad. Una capa de seguridad que te permita proteger la información que tienes dentro de tu red, pero que al mismo tiempo te permita también brindar seguridad en cada uno de los puntos, ¿no? Tienes token identificadores para saber que la persona que lo está usando sea la adecuada y esto te permite llevar a una trazabilidad para encontrar dónde estuvo el punto débil dentro de la cadena de seguridad, ¿no? Autenticidad, asegurar que la veracidad y el origen y destino de la información se pueda trazar, que se pueda ubicar en qué momento hubo un cambio, en qué momento o dónde se dio el cambio para hacer las correcciones del caso, ¿no? Y la parte de privacidad es la primordial para cumplir con estos protocolos de seguridad que al final de cuentas lo que va a conllevar es el tema del manejo seguro de la información. Es cuanto quería comentarles el día de hoy. Yo les agradezco nuevamente su tiempo. Vamos a tener un conversatorio seguidamente, para lo cual dejo nuevamente la palabra a cargo de Manuel Díaz. Manuel, muchas gracias por el tiempo brindado.